Las acciones europeas están por delante de las acciones norteamericanas, salvo por el espectáculo que estamos viendo en algunas compañías del Nasdaq con grandes subidas, pues, para compañías como Nvidia, Tesla o Meta, entre otras, y seguramente hay otras grandes oportunidades con potencial alcista, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar todos los lunes a esta hora. Nos va a acompañar Sergio Ávila de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a hablar de 5 o 6 acciones que están en buen momento, pero antes un poco te voy a pedir también un poco, pues eso, tu diagnóstico, situación de mercado. Hoy más difícil que otros días porque no hay actividad en Europa y vemos que Estados Unidos tampoco es que haya regresado de este largo puente con muchas ganas o con mucha energía, porque los futuros están cotizando prácticamente planos. Bueno, es cierto, ¿no? De momento estamos a la expectativa de ver qué hace la apertura. Tranquilidad después de Semana Santa, la gente sale de vacaciones. Sí que es cierto que se cerraron posiciones la semana pasada. Hemos visto como martes y el miércoles hubo ahí 2 días correctivos. Luego tuvimos el jueves, que en este caso pues casi no hubo actividad, subió el mercado, pero bueno, lo importante a pensar ahora es que seguimos estando en un proceso de rebote. Tras la fase correctiva que tuvimos desde el 2 de febrero hasta el día 13 de marzo, hemos visto que ya casi se ha recuperado el 100%, y la amplitud de mercado sigue siendo positiva, ¿no? Que es lo que al final nos preocupa, ¿no? Y es lo más importante para pensar si tiene posibilidades de seguir subiendo o no. Si nos fijamos en los datos del ADN de la ICI, sigue marcando que la mayoría de los valores ahora están subiendo. Tenemos ahora mismo el ADN en 70 puntos. Mientras se mantenga creciente, pues todo perfecto. Si superase 80, todavía más. Podemos ver alguna aceleración en las subidas adicionales. Y hasta que no volviéramos a ver una pérdida de la amplitud por debajo de 80, del 80% de los valores, pues no habría que preocuparse por nada. Con lo cual, de momento, sigue estando en tendencia alcista y lo más normal, lo más coherente sería pensar para swing trading que sigamos en esa línea. Venga, pues vamos a ponerlos ya manos a la obra. Vamos a ser pragmáticos. Ha seleccionado un quinteto de acciones bastante interesante. Además, tocamos prácticamente todos los mercados. Por ejemplo, vamos a empezar por el mercado nacional, el mercado doméstico. Vamos a empezar el análisis con AENA. Dinos, ¿qué es lo que ves en AENA también para situarla en este ranking? La verdad es que lleva un más 20 y pico, ¿no? En el año, entiendo. Sí, lleva ya una subida muy importante, pero eso no quiere decir que no pueda seguir haciéndolo bien, ¿no? Estamos viendo cómo tras la última fase correctiva que vimos cuando tuvimos la crisis bancaria, que los valores más cíclicos sufrieron un poco más, ¿no? Porque había dudas sobre qué podría ocurrir. Lo que hemos visto es que rápidamente ha aguantado una zona de soporte relevante, eran los 138,80, ahí dejó un soporte el lunes 20 de marzo, coincidiendo con una zona de volumen anterior bastante coherente, ¿no? Y por tanto el hecho de que la haya aguantado pues nos hace pensar que lo más probable es que una vez vista esa fase correctiva y que el mercado está ahora, como hemos dicho, a nivel general, en una fase de nuevo alcista, habiendo superado el 61,8% de toda esa tramo de caída, pues lo más normal sería pensar en que pudiera ir a buscar los máximos previos, ¿no? Los máximos previos los tenemos en primera instancia en el entorno de los 154,40 y luego tendríamos los máximos de febrero de 2022 en los 155,90. Pero es que yo me estoy fijando adicionalmente en el gráfico mensual y fijaros, si es capaz definitivamente de romper esos 155,90, pues ya lo que nos estaría marcando es una divergencia alcista con mayores posibilidades de una vuelta hacia la zona de los 178,83. Y es que para este año, en el caso de AENA, se espera que los ingresos aumenten un 6,9% con respecto al año pasado y el beneficio neto por acción normalizado que aumente un 31,6% después de que el año pasado aumentó un 653%. Con lo cual todavía se espera que las cuentas sean positivas, sean buenas, y en esa línea pues el mercado lo está valorando muy positivamente. Con lo cual me gusta bastante lo que está haciendo. Bueno, de la siguiente compañía de la que vamos a hablar, la verdad es que afronta una semana decisiva. Ha celebrado esta compañía de la que vamos a hablar a continuación una Junta General Ordinaria para este jueves, que de ordinaria tiene poco porque lo que se va a votar es ni más ni menos si continúa aquí en España o finalmente se va a Países Bajos. Todo el mundo entiendo que ya también sabe de qué compañía estoy hablando, de Ferrovial.
Pues sí, generó mucho debate, ¿no? Todo este tema de Ferrovial, de si se iría o no se iría, pero lo que está claro es que el mercado, pues en este caso lo está valorando muy positivamente lo que está haciendo la compañía a nivel general, ¿no? Se espera que para este año aumenten los ingresos un 1,8%, que no es muchísimo, pero ya en 2022 aumentaron un 11,4%, por lo tanto seguiría siendo un aumento de beneficios de ingresos. Y en cuanto al beneficio por acción, el año pasado, en 2022, aumentaron un 185% y este año se espera que aumenten un 57,9%, con lo cual, efectivamente, pues se espera que haya crecimiento y eso lo está poniendo el valor el mercado. ¿Qué es lo que tenemos a nivel técnico? Bueno, es cierto que tenemos una especie de rango lateral que lo ha roto ya, lo podríamos dar por roto por la parte superior, al haber roto los 27,14. Ahora está viendo una zona de consolidación que parece más de acumulación que de distribución. Y si nos fijamos en gráfico mensual, pues lo que estamos viendo es que se rompió la directriz bajista que unió los máximos decrecientes desde febrero de 2020, uniéndolo con enero de 2022, y parece que tenemos una especie de triángulo, ¿no? Normalmente un triángulo roto por la parte superior suele ser una figura de continuación de tendencia, por tanto, en el medio plazo esto nos podría indicar que lo más probable es que siga habiendo, que se siga comportando bien, que estamos casi cerca de esos máximos históricos que tuvimos en enero. De superar esos máximos, pues ya tendríamos vía libre, ¿no?, para seguir subiendo y, por tanto, pues todo parece apuntar que a nivel técnico vaya a seguir siendo así. Con esta compañía veremos qué sucede el próximo jueves, que es lo que votan los accionistas, pero lo que pronto podría hacer compañía a otra empresa que ya cotiza en Países Bajos ya desde hace muchísimo tiempo. No solo cotiza en Países Bajos, sino que además es una de las acciones estrella en este 2023. Hablamos de la firma tecnológica ASML. Pues fíjate la recuperación tan buena que está haciendo. Me estoy viendo gráfico mensual para que lo podamos ver, porque tuvimos una fortísima caída, es cierto, ¿no? Fijaros, si cogemos todo este movimiento, tuvimos una fortísima caída que devolvió el 50% de toda la subida que venía acumulando, pues podríamos decir, desde los mínimos de 2003. Corrección potente, pero frenándose en niveles de Fibonacci, lo cual eso normalmente suele ser muy buena noticia. Adicionalmente a esto vemos que tras el intento de rebote adicional estamos superando ya el 61,8% de todo el tramo de caída previo, lo cual normalmente suele ser un síntoma de que hay fortaleza en el valor y que probablemente se pueda ir en busca de los máximos anteriores, ¿no?, la zona de los 761. Me voy a fijar en gráfico diario para poder ver un poco. Aquí sí que es cierto que tenemos cierta consolidación en lateral en los últimos días, pero si nos fijamos vemos también una especie de figura de giro, ¿no?, de cambio de tendencia, como puede ser una divergencia alcista, ¿no? Aquí tenemos esta divergencia en la que tenemos sucesión de mínimos decrecientes, pero que comienza un movimiento alcista y supera el máximo entre mínimos. Con lo cual, si cogemos todo este tramo, ¿no?, todo este rango de movimiento, pues nos estaría marcando una posible proyección como escenario más probable al alza, tras haber roto el máximo anterior, pues en busca de justamente 766, coincidiendo casi al tick, ¿no?, con el máximo previo que tenemos en noviembre de 2021. Además, a nivel de ingresos y beneficios, se esperan unos ingresos que aumenten 24,9% este año, en 2023, y se espera que el beneficio por acción aumente un 32% este año, con lo cual también son datos que avalan la parte técnica, ¿no?, y por lo tanto, pues todo parece apuntar a que va a seguir mejorando. Soporte tenemos en la zona de los 549 y luego, por supuesto, el más importante estaríamos en los 500 euros. Mientras se mantenga por encima, pues predisposición desde mi punto de vista claramente alcista. Parece si nos vamos ahora al mercado francés. Allí cotiza Safran, un fabricante aeronáutico. Veo que el jueves pasado cerró en 136,42 con una subida del 1,28, pero también lleva una trayectoria en el año impecable, casi un 17% de subida, pero es que en 12 meses esa subida alcanza ya el 35%. Safran. Sí, en este caso es cierto que podríamos pensar que estamos lejos de zonas de soporte, porque el soporte lo tendríamos en la zona de la media, ¿no?, que pasa por los 115, pero es cierto que sigue mostrando una fortaleza muy clara a nivel técnico en todos los plazos. En primer lugar, teníamos un doble suelo que se activó al romper esta zona, al romper los 113,50. Ese doble suelo, en principio, pues si marcamos y cogemos toda la extensión, todavía no lo tendríamos al tick completado.
sea, para completarlo tendríamos que pensar en una zona de los 138,50. Se ha quedado cerca, pero todavía no lo tenemos al 100%. Luego tenemos una resistencia a los 140,45. Pero yo lo que me estaba fijando aquí es sobre todo en gráfico mensual. En el gráfico mensual vemos cómo se rompió la resistencia de los 127 y volvemos a tener cierta divergencia alcista, ¿no?, al haber roto ese máximo. Tenemos una superación del 61,8% de todo el tramo de caída previo. Por tanto, esto me hace pensar que el escenario más probable sería una vuelta en V hacia los máximos 151. Con lo cual es cierto que zonas de soporte están lejos, que aquí habría que ser un poquito más conservador por el hecho de todo lo que ha subido, pero si nos fijamos en lo que vienen a ser las cuentas, los ingresos y beneficios también esperados, se espera que aumenten los ingresos un 20,9% y el beneficio por acción este año un 87,7%, y de ahí que se explique toda esta fortísima subida que estamos viviendo. Por defensivo, por antonomasia, sector salud. Aquí tenemos, aquí en Europa, una de las grandes farmas a nivel mundial, Sanofi Aventis, y es la quinta compañía que nos traes hoy, la farma. Sí, Sanofi, compañía que está cerca de máximos históricos. Bueno, habitualmente, si nos fijamos, gráfico mensual, a pesar de estar cerca de máximos históricos, tenemos a todos los indicadores técnicos mostrando fortaleza, ¿no?, giro alcista. Por lo tanto, si rompiésemos los 104,38 tendríamos una subida libre. Aquí es cierto lo mismo, podríamos pensar lo mismo, no estamos ya cerca de esa zona de resistencia. Quizás no sea el mejor momento para entrar ahora. Lo ideal sería esperar a ver si rompe esos 104,38, cierres diarios por encima de esos niveles, luego esperar alguna corrección para vigilar y incorporarnos. Pero sigue siendo un valor muy fuerte en estos momentos. Los 5 seleccionados este lunes 10 de abril por Sergio Ávila Vigé. Sergio, como siempre, muchísimas gracias, un placer y buen trabajo. Hasta pronto, como siempre. Cuídate, muchas gracias. Muchas gracias.